Vamos a poner esta palabra delante del Señor para que el Señor sea hablando a cada una de nuestras vidas, como lo ha venido haciendo durante todo este servicio y también a lo largo de toda esta enseñanza que hemos venido recibiendo. Padre, gracias Señor te damos, mi Dios. Tú has visitado nuestras vidas y creemos que estás en medio de este lugar, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu, Señor, siga hablando, Señor, siga enseñando a nuestro corazón, a nuestras conciencias, Padre. Que tu Espíritu siga viniendo a redarguirnos a cada uno de nosotros, Padre. Hacernos entender cuál es tu voluntad y hacia dónde tú quieres llevarnos, Padre. Yo te pido, Señor, que bendigas, Señor, a los niños, a los jóvenes, también a los aún que maman, que han de recibir el alimento en esta mañana, Padre. Que también, Señor, sea perfeccionados en ellos tu alabanza, como lo dice tu palabra, Padre. Y aún cada instrumento que ha de ser usado en medio de tu casa para enseñar, para impartir el mensaje, Señor, reciba una doble porción de tu Espíritu, Padre, para que entonces, Señor, podamos estar dando golpes certeros, Señor. Y así todo aquello que no es tuyo sea atado, sea amarrado y sea reprendido y sea echado fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por tu iglesia, Señor, que es fiel. Enséñanos, Señor, más de ti. En el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Vamos a estar abriendo la palabra en el libro de Salmo, que es el pasaje, ¿verdad?, que hemos venido estudiando desde tiempo atrás. Salmo capítulo 23, vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 5, todo el versículo, porque hoy estaríamos estudiando la parte B del versículo 5. Si por favor todos a una sola voz conmigo pueden leer el pasaje. ¿Lo tienen? Salmo 23, vamos a leer del 1 al 5, dice así la palabra del Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y amados hermanos, este pasaje o esta porción del versículo 5 es lo que vamos a entrar a estudiar el día de hoy. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Pero antes de empezar es bueno que podamos meditar que a través de todos los versículos anteriores que el Señor nos ha venido enseñando continuamente durante varios meses atrás, Él nos quiere mostrar su amor. Porque si leemos cada uno de esos versículos, al final de cuentas Dios está manifestando su amor a cada una de nuestras vidas. Él está manifestando su provisión a cada uno de nosotros. Nos está aún haciendo ver que podemos estar en momentos de debilidad, de flaqueza, por causa de la humanidad, por causa de la carne, por causa de que hay naturaleza humana en nosotros. Pero a pesar de eso, su misericordia no va a dejar de ser extendida para cada una de nuestras vidas. Y es ahí donde tenemos que meditar. Estamos aprovechando nosotros ese amor y esa misericordia de Dios, ese suministro de amor que fue derramado sobre cada uno de nosotros. Y hoy nos lo recalcó el Señor, amados hermanos, en varios momentos desde que inició el servicio. Estamos aprovechando ese suministro de amor que ha sido derramado para cada una de nuestras vidas, como para que en el momento de flaqueza, como para que en el momento de debilidad, como para que en el momento de que mi angustiador, mi necesidad toque a la puerta, yo no corra, yo no huya de delante de la presencia de Dios, sino que yo me porte varonilmente y me esfuerce por seguir hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento. Estamos nosotros conscientes, amados hermanos, que ese suministro de amor va a estar ahí para que usted corra y abra la puertita de la alacena. No sé si se acuerdan hace muchos meses atrás que nos traía el ejemplo de una alacena. Usted corra y abra esa alacena y usted tome de ese amor que viene de parte de Dios para que sus fuerzas sean aumentadas como las del búfalo, como decía el varón David.
y usted pueda seguir hacia adelante sin mirar atrás, entendiendo lo que Dios ha preparado para su vida, fidelidad, esperanza, provisión, porque todo eso nos lo ha dado el Señor. Pero ¿qué estamos haciendo con todas esas cosas, amados hermanos? ¿Las echamos y las ponemos por obra o somos como los acumuladores compulsivos? Recibimos, guardamos, pero si usted va a una casa de un comprador compulsivo o de una persona compulsiva, es un basurero al final lo que tiene, aunque puede tener muchas cosas finas, porque no utilizó nada, lo que hizo fue acumular. Que no acumulemos las bendiciones de Dios, aún en los momentos difíciles, más bien que nos aprovechemos de ellas para ponerlas por obra. Y es ahí donde el Señor inicia en esta mañana, amados hermanos, y dice: unges mi cabeza con aceite. Esto lo declaraba el salmista. No decía: yo como pastor te voy a ungir. No, David decía: tú unges, porque esa es la voluntad de Dios, ungir cada una de nuestras vidas. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y vamos a irlo desarrollando un poquito más, pero cuando algo rebosa es que no llegó al límite, sino sobrepasó ese límite. Por eso tiende a salirse del artículo o del objeto que está sosteniendo X cosa. En este caso sería el aceite. Cuando el Señor inicia en este pasaje, amados hermanos, hablándonos de esto, Él viene a mostrarnos la abundancia que Él quiere traer a cada una de nuestras vidas. Ahora, Dios conoce nuestras necesidades físicas y Él va a suplir añadiendo o dándonos añadidura. Sí, pero esta abundancia no es materia. Esta abundancia no es la añadidura. Esta abundancia que Dios quiere venir a derramar sobre nosotros es esa unción fresca, amados hermanos. Unción fresca que, como lo vamos a ver adelante, dice que esa unción viene a romper todo yugo. Unción que viene a descubrir lo oculto del corazón. Unción que viene a animar el espíritu del pueblo que pueda estar quebrantado. Unción que nos viene a animar para que en medio de la batalla, en medio de la obra que Dios está haciendo en mí, yo no mengüe, sino que camine hacia adelante y permita que su espíritu transforme mi interior. Porque entendemos y conocemos que esa unción viene a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que santifica. El Espíritu Santo es el que nos enseña a consagrarnos y a guardarnos para el Todopoderoso. ¿Qué hacemos con la unción fresca que no desciende de tanto en tanto? Aún en el ejemplo que ponía el Señor cuando la lectura que dio el hermano, porque un ángel de tanto en tanto descendía. La unción fresca desciende diariamente sobre su vida. Usted se aprovecha de esa unción, amado hermano. Usted corre y toca la puerta para que el Espíritu Santo lo visite desde que usted se levanta hasta que usted se acueste, para que todas las batallas que usted enfrente diarias, usted salga victorioso. Usted sea un hombre de bien que demuestre y que lleve en su frente hijo de Dios, que guarda su vida para el Santo de Israel. O de vez en cuando la tomo, porque a veces como tiene que trabajar en el interior, no me gusta. Porque para eso viene el Espíritu. Él preparó la mesa, Él derrama su unción cada día, porque Él necesita que esa unción fresca venga a romper, amados hermanos, venga a quitar de nosotros todo lo que impide que esa obra transformadora de Dios se dé en medio de su casa, se dé en medio de su pueblo. Y ahora sí voy a ir desmenuzando esta porción bíblica, amados hermanos, poco a poco. Y en este caso, cuando hablamos de ungir, David, el salmista, decía: satisfáceme, Señor, prospérame, porque eso es ungir, satisfacer, prosperar. Y cuando nosotros estudiamos en la parte bíblica, amados hermanos, acerca del aceite como tal, dentro de lo que lo busqué en el diccionario bíblico, dice que el aceite salía normalmente del olivo, a veces podría ser obtenido de la almendra, pero normalmente conocemos que sale del aceite del olivo, ¿verdad? Y dice aún dentro de lo que podía estudiar, que entre más verde el fruto, es más fino el aceite. Y normalmente pensamos lo contrario, cuando más bien está más madurito, ¿verdad? Es mejorcito. Pero dice que entre más fino, más verde, más fino el aceite.
Y normalmente en aquella época, en la época bíblica, amados hermanos, era utilizado para santificar un objeto o expresar que eso era especial. Y normalmente, amados hermanos, también se utilizaba cuando se santificaba algún sacerdote, algún levita. Si quieren me le bajan aquí, no sé si son los monitores porque está como un poquito duro. Santificaba en este caso, amados hermanos, a un levita, a un sacerdote para fungir un ministerio. Nosotros somos sacerdotes de nuestra vida, porque dice su palabra que somos templo del Espíritu Santo. Y no cualquiera podía entrar a ministrar en el templo o en el tabernáculo, porque el que entraba de una manera incorrecta, le daban en la carta de despido de la tierra, porque moría irremisiblemente, dice la palabra. ¿Cómo estás ministrando tú tu vida? Con la unción fresca que viene de parte del Espíritu Santo, para que tengas el valor de decirle a tu carne, en mí no vas a hacer una obra destructora, sino que yo voy a recibir la obra que viene del Espíritu para que haga una obra santificadora completa en mí. Estás todos los días ungiendo tu vida como sacerdote, como ministro de la casa del Señor, para que cuando tú vayas al trabajo, a la universidad, con los que te relaciones, las palabras que salgan de tu boca sean palabras de bendición, y no maldición. Que dentro de esa bendición pueda llegar a tocar el corazón y confrontar la vida, sí, pero palabras de bien, de bendición, de amor, de misericordia. Unjo yo mi vida, me satisfago y entiendo que Dios me está prosperando a través de su aceite, de su unción fresca. O digo, qué pereza, Señor, este trato, no salgo de una y ya estoy en la otra. Es que si así es la vida del cristiano, mejor me voy al mundo, porque es una pura guerra, una pura pelea, qué aburrido. Y a veces puede ser trillado que lo expresemos desde aquí, pero lamentablemente es trillado porque sale también de nuestra boca. Otra vez yo en lo mismo, Señor. Otra vez. ¿Hasta cuándo? Por eso el Señor dice, o David decía, unges mi cabeza. Unges mi cabeza, amados hermanos. Y en este particular tenemos que aún en la parte del strong, cabeza, dice que es, porque me llevó el Señor a tratar de desmenuzar esta porción. Y dice que cabeza es sacudir, dice que es estremecer, menear. Seguro que la agarren y se la hagan así, se la zongoloteen toda. Dice que también cabeza es capitán, caudillo. Un caudillo es un jefe absoluto. Dice que es gobernador, director principal. Entonces, estamos hablando de que cuando habla de cabeza, habla de literalmente una posición importante, una posición de respeto, una posición de autoridad. Nosotros tenemos la autoridad de Cristo para que a través de su Espíritu yo le pueda decir a mi razonamiento, tú no tienes cabida en medio de mi vida. Y sentirnos satisfechos porque el que está gobernando nuestra mente y corazón es nuestro Dios. Pero ¿será que a través de esa unción necesitamos que Dios nos sacuda? Porque también dice que cabeza es sacudir. ¿Será que necesitamos que Dios venga a estremecer nuestras vidas porque estamos en dos bandos? Me deleito de vez en cuando en el mundo y vengo a la iglesia y alabo al Señor o hago mis devocionales y gloria a Dios, aleluya, pero cuando viene la conga me suelto como, no sé, me suelto. Ahora, amados hermanos, dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar. Es ahí donde yo permito que su Espíritu sacuda mi vida, para que entonces me haga entender el camino que yo estoy trazando, si es el derecho, si es el que me va a llevar a vida eterna o me puede estar llevando a perdición y yo no me estoy dando cuenta porque no me he dejado menear por su Espíritu. Y es ahí donde en esta parte, amados hermanos, no podemos olvidar, vuelvo y reitero, la autoridad que tenemos en Dios que se nos dio a través de Cristo.
me traía el Señor que en la cabeza es donde están nuestros pensamientos, donde está nuestro razonamiento. Si nuestra cabeza no es ungida, las indicaciones que yo le mande al resto de mi cuerpo no van a ser las adecuadas. Porque literalmente hablando, ¿quién es el que le da las órdenes al cuerpo, a los dedos, a las manos, a la boca, a los ojos, a los pies? ¿Quién? El cerebro. ¿Y dónde está el cerebro? En la cabeza. Por eso necesita el Señor ungir esa cabeza, para que el razonamiento, los malos pensamientos, los deseos de la carne, la vanagloria del mundo, lo que mi ojo pueda ver que sea codiciable, yo no me deje llevar por eso. Y diariamente la serpiente va a visitar nuestras vidas, como lo hizo con Eva y con Adán. Diariamente la carne, el mundo, Satanás, los muchos pensamientos, los muchos vicios van a tocar a la puerta. Pero si la unción, su Espíritu Santo está en medio de su vida, usted va a tener la autoridad para decir: hay uno que rige mi cabeza, hay uno que gobierna mi vida, hay uno que es mayor que yo, que me ha dado la autoridad para decirte: basta, no más, hasta aquí llegas, te pongo un alto. Porque es otro el que gobierna mi interior. Y sigue diciendo: unges mi cabeza con aceite, mi copa, nuestras vidas. Porque no dice la palabra que somos vasos de barro en las manos del alfarero. Y una copa es un vaso que al final termina conteniendo un líquido, una sustancia o objetos. Dentro de nosotros lo que contenemos es la fuerza del Espíritu, es su Espíritu Santo, es su unción. Eso es lo que está dentro de nuestras vidas, amados hermanos. Somos un recipiente que aún tiene que contener el conocimiento, el vino que viene también de parte de Dios. Ese vino para que yo lo ponga por obra, no me embriague, sino que yo lo pueda ejecutar. Cuando me hacen algo malo, yo ejecuto, porque aunque me hicieron algo malo, yo digo: Señor, pongo mi ofrenda en el altar y voy y pido perdón. Que si tengo que poner la otra mejilla una y otra vez, lo hago por amor de la obra de Dios. Pero a veces decimos una vez y no más, salado, que aguante, que vea a ver cómo hace. Y es muy dado hacerlo aún en medio de nuestro hogar, con nuestros esposos, con nuestros hijos. Hay que ver a ver. Cuando veo la necesidad de mi hermano, amados hermanos, dejo mi capa y dejo mi túnica por amor a esa persona. Y no es que usted se va a desnudar, no, pero usted va y le dice: yo te fortalezco en el nombre de Jesús, estoy clamando por tu vida, sigue adelante, no te detengas. En medio de una alabanza usted lo anima, usted lo levanta, le toma su mano, se la levanta, danza con él, aplaude con él, lo ministra a través de esas acciones. O lo dejamos todo a que el ministro vea a ver cómo hace. Porque si la unción del Santo está en nosotros y tenemos la autoridad de Dios en nuestras vidas, amados hermanos, poder de Dios va a salir de nuestra boca para llenar, confortar y sanar la vida del que está en necesidad, del que puede estar afligido o del que necesita un aliento para no mirar atrás sino proseguir hacia adelante. Como ministros, como obreros, estamos dispuestos a llevar esa unción a los jóvenes, a los niños, a los que tenemos a nuestro cargo, porque está rebosando en nuestras vidas esa unción, o con costos tenemos para nosotros. Y como no tengo mucho, no puedo dar mucho. Porque cuando hablamos de rebosar, dice que es que excede su capacidad hasta que se derrame. Y normalmente cuando usted tiene una copa y en esa copa hay agua y usted sigue chorreando de esa agua y esa agua se sigue rebalsa, si en la mesa donde usted tiene la copa hay papeles, hay servilletas, hay cucharas, hay platos, ¿qué tiende a pasar con todo lo que está en la mesa? Se moja. Si es papel, se termina dañando. Pero al final de cuentas todo lo que está ahí se mojó. Si mi copa rebosa, si la abundancia de Dios,
la gran cantidad de su espíritu, porque veamos que la unción es abundancia, o esta parte, unge en mi cabeza con aceite, es abundancia. Si esa abundancia de Dios viene sobre mi vida en cantidades grandísimas, porque eso es abundancia, si viene en gran cantidad sobre mí, inmediatamente otros van a ser tocados. Inmediatamente otros van a ser llenos también de ese espíritu. Inmediatamente otros van a sentir ese impulso de parte del Espíritu para querer anhelar lo mismo que usted y yo tenemos. Hay muchas maneras, amados hermanos, en que esa unción va a ser descender sobre cada una de nuestras vidas, pero tiene que descender diariamente sobre cada uno de nosotros, porque hasta que no alcancemos esa naturaleza completa de Cristo en nuestras vidas, hay que seguir peleando todos los días. Sí, a no ser que ya Dios nos diga: venid bendito de mi Padre, usted cierra sus ojos, lo sepultan su cuerpito en la tierra, pero su espíritu se fue a la gloria eterna. Pero mientras eso no pase, tenemos que, como David, decir: unges mi cabeza con aceite. Necesito tu abundancia, necesito de tu espíritu. Necesito de tu bien para sanar, para fortalecer, para llenar, para avivar tu obra en medio de mi vida. Amados hermanos, todos los días tenemos que motivarnos. Lamentablemente el hombre es así, que muy fácil se decepciona, muy fácil se cansa, muy fácil deja tiradas las cosas. Por eso todos los días tenemos que decir: unge mi cabeza con aceite, ven con tu abundancia, Espíritu de Dios. Ser libertada del pleito, de la ira, de la contienda. David mismo decía: de mis ocultos, líbrame. Siguen habiendo entonces condiciones en nosotros que tienen que ser rotas, que tienen que ser quitadas aunque no las conozcamos. Sí, por eso necesitamos de esa unción, de ese Espíritu Santo, de ese consolador, de ese santificador, porque Cristo no vino al mundo y murió en la cruz y ya. Él, antes de ascender, dijo que tenía que venir otro para consolar y para santificar, para purificar cada una de nuestras vidas. Y por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que aferrarnos a esa promesa de Dios y tomarla fuerte en medio de nuestras vidas. Entender que somos templo del Espíritu Santo, vuelvo y reitero. Entender que necesitamos de ese aceite, porque aún en tiempo bíblico el aceite era usado para encender las lámparas. No nos enseña el Señor el pasaje, aún en el libro de 10 vírgenes, habían 10 que no tomaron de ese aceite. Perdón, 5, gracias. Y otras 5 que sí lo aprovecharon y se llenaron más. Y cuando vino el amado no quedaron rezagadas. Necesitamos esa unción para que nuestra vida alumbre en medio de las tinieblas, nuestras tinieblas y las que puedan estar alrededor del mundo. Porque nosotros todos no trabajamos en un lugar que está lleno de cristianos o de hijos de Dios, ¿verdad que no? Hay de todo en la viña del Señor, dice ahí la Biblia. En el mundo hay no tan hijos de Dios y hay mundanos, hay de todo. Pero si yo recibo esa unción, esa abundancia de Dios, ese poder, como dice ahí, recibiréis poder. ¿Cuántos estamos buscando de ese poder que viene del Espíritu Santo? Mi lámpara nunca va a quedar sin aceite. La santidad de Dios siempre va a estar en mí, y a donde quiera que yo vaya, lo que voy a mostrar es la luz de Cristo. Mis acciones, mis palabras, mi forma de conducirme mostrarán la luz de Cristo. Pero tengo que buscar de esa abundancia de Dios diariamente, en medio de mi vida. Vamos a continuar, amados hermanos. Pasemos al libro de Isaías, capítulo 10, versículo 27. Si tienen alguna pregunta o aporte, acuérdense que estamos en escuela dominical, nada más me levantan la mano y pueden pasar. Hermano Erika. Amén. Ok. Dios les bendiga, hermanos. Para reforzar un poquito acá, Lucas 4,
dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿verdad? Otra versión nos dice para ser tentados por el diablo. O sea, Jesús no podía irse a ser tentado por el diablo o ir a pasar un desierto si antes no iba a tener esa llenura del Espíritu Santo. Por eso dice que fue lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, volvió de Jordán, que fue donde él recibió el Espíritu Santo, en el mismo momento que fue también bautizado en agua. Entonces, en ese momento él tuvo esa llenura del Espíritu Santo, o sea, esa vasija, esa lámpara, él estaba lleno de aceite, lleno de poder, como lo dice acá: recibiréis poder para ser tentado por el diablo, para ir a pasar la prueba, para iniciar un proceso antes de comenzar su ministerio. ¿Me explico? Ahora, ¿a dónde lo quiero llevar? A la parte de nosotros. Nosotros vamos a ser tentados por el diablo todos los días, por lo cual necesitamos todos los días, vamos a necesitar continuamente la llenura del Espíritu Santo, continuamente buscando la presencia de Dios, continuamente que nuestra lámpara se llene de aceite, porque ¿qué es lo que pasa? Que si no vamos a estar como las vírgenes insensatas. Tuvieron aceite en un momento, pero llegó un momento que se les acabó. Vino el esposo y se les cerró la puerta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros enfrentar cada día cada una de esas tentaciones? Cuando en algún momento podemos tener hambre, situaciones económicas, situaciones difíciles, y el diablo te da la Coca-Cola en el desierto, o te dice que estas piedras se conviertan en pan. Pero si yo tengo el poder de Dios, si yo tengo la llenura, si mi lámpara está llena, yo voy a mantenerme confiado en Dios, sea lo que yo esté viviendo, sea lo que yo pueda estar pasando. Entonces es algo que nosotros continuamente tenemos que buscar en todo tiempo. Porque si en nuestra lámpara, voy a poner un ejemplo, un caso hipotético, agarras un vaso, un 20% de aceite y el resto por ciento va a estar vacío, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a llenar de otras cosas. El mundo va a querer tomar posesión de nosotros. El mundo va a querer tomar lugares, pero si nuestra copa rebosa de aceite, no va a haber absolutamente lugar para nada más. Así es. Que el Señor lo bendiga. Amén. Y es importante, amados hermanos, entender que no es que así como yo chasqueo los dedos, ¿verdad? Y ya vino la unción. Obviamente, tenemos que, como decía el hermano, buscar la mente del Señor, tener tiempos de clamor, tener tiempos de aún utilizar de las estrategias que Dios nos ha podido dar a cada uno de nosotros, el ayuno o la vigilia. Hacer los devocionales, la lectura de la palabra. Amados hermanos, tenemos que llenarnos de todas esas cosas. Es cierto, usted puede ir a consejería y usted puede buscar el consejo, la administración de parte de Dios, y Dios puede sacar lo profundo, pero ahí no quedaron las cosas. Usted tiene que seguir trabajando en medio de su vida. Usted tiene que seguir pidiéndole al Padre que venga a llenarlo, instruirlo, hacer lo que rebose esa abundancia de su palabra, de su bendición en medio de su vida, para que usted sepa cómo contraatacar esos angustiadores que se van a presentar delante de usted, para que en medio de los valles de sombra de muerte que diariamente también vivimos, como lo hemos venido estudiando, podamos saber qué hacer. Pero no porque venimos un día a un culto ya nos llenamos y qué lindo, yo experimenté la gloria de Dios, qué cosa más maravillosa y ya me fui. No. Cuando usted llega a su casa, usted tiene que seguir buscándole. Cuando usted se levanta en la mañana, usted tiene que seguirle buscando. Cuando usted se levanta en la noche, en la madrugada, cuando aún los sueños vienen, Señor, ¿qué quieres mostrarme? ¿Qué quieres hablarme? ¿Qué quieres enseñarme? Prepara mi vida, percibe mi vida. ¿Qué hacemos? Porque vuelvo y reitero, no es de un chasquido. Nosotros tenemos que poner también de nuestra parte. Hermana Lucía. Dios les bendiga, hermano. El pasar acá para mí es como, pero no me quiero quedar con esto, porque mientras usted daba la enseñanza, ¿verdad? Este pasaje es demasiado hermoso, muy hermoso, y yo he tratado de indagar un poco más, y resulta de que cuando dice, unges mi cabeza con aceite, yo leía donde las ovejitas se les para muchas moscas en la cabeza.
y es tanta el dolor, la incomodidad que ellas sienten, que ellas se llegan a dar contra las paredes por la situación que están viviendo, porque tener un mosquero en la cabeza es algo fatal para ellas. Entonces, ¿cómo es que se llama? El pastor la llena de bastante aceite en su cabecita para que las moscas se aíslen y ellas pues vivan, no se lleguen a matar, porque eso, lo que hace la mosca es llegar a matarlas. Entonces, nuestra mente es muy poderosa. ¿Qué estrategia uso yo cuando en mi mente, digamos, esa unción es la palabra? Esa unción es la que yo trato de sacar cosas de mi mente, que es ese mosquero que se levanta el pleito, se levanta, todo se levanta acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo que venir con ese aceite del Señor, que es la palabra, y ministrarme. A mí me pasó, por ejemplo, de que no tenía como mi identidad y yo sentía que yo no valía por ser extranjera, por entrar en este país, y que al principio cuando yo entré fue muy difícil que me aceptaran y todo era yo la mala, ¿verdad? Los nicaragüenses somos los malos. Entonces recuerdo de que yo leí una porción de la palabra y donde decía quién era yo, que yo era un pueblo escogido, lavado por la sangre del Señor. Y eso hizo, hermana, que yo donde yo estuviera, yo lo dijera con mi mente y con mi mente y con mi mente, hasta que llegó el punto que yo superé esas cosas. Entonces, si uno no hace eso, ese aceite, ¿cómo hago yo? O sea, tengo la palabra, pero ¿cómo la voy a aplicar a mi vida? Ejemplo, el enojo. Tengo que ver la raíz. Yo he tratado de analizar por qué razón yo me molesto. Una vez que yo identifico eso, entonces viene la palabra, porque es algo maravilloso cuando usted tiene una comunión con el Señor te, no sé, en el pensamiento se te viene la palabra. Entonces, entonces uno empiezas a hacer la tuya y empiezas a derribar todas esas moscas que están en tu cabeza, porque la mente es muy poderosa. Entonces podemos ver mucha gente que tiene muchísima plata, pero que se matan y se van a un guindo porque ya no pueden más. Fue todos esos pensamientos que lo llevaron a un suicidio, que lo llevaron a hacer muchas cosas hasta de matar. ¿Por qué? Porque no estaba ese óleo, ese aceite, esa palabra, que aun cuando usted está en adversidades, dicen, ay, pero que, ¿cómo hace usted? Es que usted está muy llena de Dios, solo saben decir eso, pero no saben la lucha que usted tiene, porque usted empieza a ministrarse, a echarse ese óleo en la mente, primeramente en la mente. Entonces, yo considero, hermana, que es muy importante de que ese aceite esté todos los días en nosotros, a través de la palabra, el ministrarnos, el de sacar esas cosas, porque la Biblia es muy clara y ella te enseña cómo hacer para que usted, todas las cosas de su pensamiento, usted las derribe. Bueno, ese era mi aporte. Okay, perfecto. Y creo que hay un pasaje en la Biblia que habla de las moscas, pero no Eclesiastés 10, tal vez si alguno lo busca para… Bueno, pero digamos hace que la mosca no es un animalito, ¿verdad? Dentro de lo que la interpretación da, no es un animalito que nos va a hacer florecer o ser buenos, ¿verdad? Sino que lo que viene es a hacer heder, a dañar, ¿verdad? Y si tomamos aún, amados hermanos, el hecho de que estos animalitos, hay unas mosquitas X llamadas tórsalos, ¿verdad? Que lo que también se meten en el cuerpito del animal y lo que hacen es, el gusano se carcome ahí todo el animalito. Entonces, tomando lo que la hermana nos estaba enseñando, ¿verdad? O nos estaba explicando aquí a través de esta parte, es importantísimo que tomemos esto en cuenta. Y yo creo que por eso tal vez el salmista ahí clamó a Dios, unges mi cabeza, porque volví y reitero dentro de lo que estudiaba, la cabeza está el cerebro y el cerebro da todas las indicaciones a su cuerpo de lo que usted tiene que hacer. Si su estómago tiene hambre, su cerebro va a decir, bueno, boca, vaya buscando ojos, vaya, no sé, yo qué sé, yo no sé eso.
Bueno, vaya y busque la comida para que se alimente, ¿verdad? Ustedes me entienden. Usted puede ser que se majó un dedo, pero hasta que no llegó a su cerebro, no pega el grito, ¿verdad? Primero todo está aquí en la cabeza y a partir de ahí todo sale a cualquier área de su cuerpo. Entonces, esto es lo que necesita ser ungido. El pensamiento. La palabra nos decía también en los profetas, ¿nuestros pensamientos son los pensamientos de Dios? No. Tus pensamientos no son como los míos, Señor. Por eso necesito esa unción para que yo llegue a poder entender diariamente lo que tú quieres hacer en medio de mi vida. La palabra, dice su palabra también en el Nuevo Testamento, que viene a redarguir. Por eso ese Espíritu Santo y esa palabra, esa unción, cuando hay algo que no está, ahí va a estar la espinita. Y usted no va a tener paz hasta que no saque eso malo que ocasionó, porque la palabra le va a estar redarguyendo. El Espíritu Santo le va a estar diciendo, Ruth, mire, pellizquese, la. Hermano Carlos. Dios bendiga, hermanos. No quiero dejar pasar esta parte acá con respecto a lo que se está dando en el mundo. Y pues vemos que en el mundo hay cantidades de guerras por todo lado. Guerras. Pero las guerras que hay en el mundo, perdonando, no me interesan. Porque hay una guerra mayor y es la guerra que se da acá adentro. Lo dice el libro de Gálatas. El espíritu pleitea contra la carne y la carne contra el espíritu. Tenemos una guerra interna, que por causa de esa guerra interna es que se agarran los que están fuera, los que conocen al Señor. Nosotros tenemos una guerra. Si yo no entiendo esa guerra que se está dando en mí, la que estoy viviendo yo, y voy a poner este momento, no voy a poder comprender la unción que necesito para poder yo vencer. Y no sé si tú tienes el pasaje de 1 Corintios capítulo 2. No. En el capítulo 2 el apóstol Pablo le hablaba al pueblo de Corinto y le decía que, porque en el capítulo 2, versículo 16, porque ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente del Señor. Oigan bien. ¿Quién conoció la mente de Cristo o quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá a ella? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces quiere decir que ya esa unción está en nosotros. La unción es tener el conocimiento de Cristo en nuestras vidas, de quiénes somos en Cristo. Somos hijos de Dios. Entonces, al tener la mente de Cristo, la guerra se va a dar. Como decía el hermano Eric en lo que él hablaba de el Señor fue al desierto y Satanás vino a tentarlo. ¿Quién de nosotros no tiene una guerra espiritual? ¿Quién de nosotros no dice que los deseos de la carne no son bonitos? Y lo que el mundo presenta no es bonito, pero la guerra está interna. Uno tiene que sufrirla si tiene la mente de Cristo. Porque la mente de Cristo es la que me va a decir a mí, aunque sea bonito, no me conviene, no es mío. No me pertenece, porque estamos hablando de heredar la vida eterna con Dios o heredar la vida eterna quemándonos por la eternidad, porque hay dos vidas eternas, una negativa y una positiva. Entonces me ponía esto el Señor y yo lo veía dentro de mí, la guerra que se da entre la carne y el espíritu. Tal vez usted como cristiano se preocupa porque Putin va a tirar una bomba atómica. ¿Y si la tira qué? ¿Se muere el primero? Pero ¿estará él consciente de la bomba atómica que Satanás está lanzándole a su corazón como para no heredar la vida eterna? Como para quemarse por la eternidad, como para padecer por toda una eternidad. Y ahí es donde se marca la diferencia, hermanos. Si usted quiere seguir peleando en contra del Señor, pelee. ¿Y cuándo es que peleamos en contra del Señor? Cuando no aceptamos el querer buscar la unción para tener la mente de Cristo. Y acá les decía que el espiritual entiende todas las cosas, mas el hombre animal o carnal no las entiende, las cosas que son del espíritu. Entonces, ¿qué somos? ¿Seres espirituales o seres carnales? Y la versión antigua dice animales. Qué feo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo de acuerdo a las Escrituras. Así es, amén. Ok, cualquier cosa, el pasaje que yo hablaba está en Ezequiel 10,
Eclesiastés 10, capítulo 1, ¿verdad? Pero era tomar la parte nada más ¿verdad? Que la mosca lo que hace es ceder las cosas, ¿verdad? Y sí, cuando hay algo muerto, lo que va a ver usted primero es una mosca. Bueno, Isaías 10, versículo 27, dice así la palabra del Señor. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. El yugo se pudrirá a causa de la unción. Y era una palabra que venía, amados hermanos, al pueblo, y es entender también aún en la parte historia que el pueblo de Israel había sido subyugado por muchos reinos, ¿verdad? O ¿cómo se llama? Imperios. Y en este caso Dios había utilizado, uno de esos imperios había sido, o reinos había sido Asiria, ¿verdad? Que había venido a subyugar, a llevar cautivo, a tomar posesión del pueblo de Israel. Y dentro de lo que estudiaba ahí, nada más como historia, Asiria dice que era un reino que fue adquiriendo poder poquito a poquito, ¿verdad? No era que era fuerte de la noche a la mañana, sino que fue adquiriendo poder hasta que llegó a ser un imperio, y dice que aún llegó a quedar a un nivel como Egipto, ¿verdad? Y si nosotros nos vamos a la parte de bíblica, lo que fue Egipto para el pueblo de Israel fue un enemigo fuerte, ¿verdad? Un enemigo grande que tuvo cautivo a ese pueblo, ¿cuánto? Muchos años, 420 años por ahí, ¿verdad? 30 o bueno, 400, de 400 para arriba, ahí lo tuvo subyugado, ahí lo tuvo apresado, ahí lo tuvo poniéndole el pie bien fuerte. De hecho, cuando salieron de Egipto, se quedaron ahí, ay sí, qué lindos, chao, que Dios me los bendiga. No, dice que se fueron corriendo detrás de ellos a querer también, porque ¿qué hicimos? ¿En qué momento les dimos la salida, verdad? Entonces, Asiria dice que llegó a estar en un nivel aún como el de Egipto, dentro de lo que estudié, ¿verdad? En este caso, el reino del norte, los israelitas tuvieron que pagar tributo a los asirios, ¿verdad? Porque quisieron conseguir apoyo de ellos y quedaron esclavos, quedaron subyugados, quedaron siendo gobernados, digámoslo así, o tomados por ellos. Pero aún así, a pesar de eso, y aún que Dios podía estar en el asunto por causa de la rebelión, por causa de la condición o la conducta que normalmente tenía el pueblo de Israel para con las cosas de Dios, porque si nos vamos a leer las escrituras, ¿se portaba siempre bien el pueblo de Israel con el Señor? No. ¿Obedecía a todo lo que el Señor les daba a través de su palabra? No, más bien todo lo contrario. Si iban en contra de Él, levantaban altares y ídolos a otros dioses, sabiendo que el único que los había libertado de la muerte había sido Dios. Pero aún así, ellos hacían lo que les venía en gana, perdonando la expresión, ¿verdad? Entonces Dios tenía constantemente que meter su mano para trabajar en medio de esas vidas. Pero a pesar de que metía su mano, la promesa de Dios, la misericordia de Dios. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro. La carga pesada, lo que Satanás pudo haber hecho en nuestra espalda, amados hermanos, lo que podemos estar arrastrando de tiempo atrás y que hoy tal vez también estamos poniendo, que no necesitamos en medio de nuestras vidas. Dice la palabra que en aquel tiempo su carga, ¿qué va a pasar? Será quitada. Ya no va a estar más. ¿Por qué? Porque dice ahí que su carga será quitada de su hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y sabemos que normalmente el yugo, o como lo conocemos, es un instrumento, ¿verdad? O no sé si se llama instrumento, pero bueno, es un aparato que se pone sobre el cuello de los bueyes, ¿verdad? Para que lleven carretas. ¿Qué estamos teniendo sobre nuestro cuello, amados hermanos? En medio de nuestras vidas, ¿qué es esa carga pesada que estamos llevando? Sí, cuando entendemos y sabemos que como es la carga del Señor, ligera y fácil de llevar, ¿por qué ponemos peso en nuestra espalda que no es el que Dios quiere? Y cuando hablo de peso en nuestra espalda, sí, tal vez pueden ser las heridas que arrastramos de nuestros padres, de lo que pudimos haber vivido antes, pero ¿qué? Del pleito, la contienda, la mentira, el odio, la amargura, la infidelidad, el adulterio, los vicios. Son cargas que usted y yo podemos poner en nuestra espalda, que no necesitan estar ahí. Porque la carga de Dios es fácil y ligera de llevar, porque esas obras de la carne tienen que ser transformadas en frutos del Espíritu. Por lo tanto, si el fruto del Espíritu es el que opera en mí, el camino hacia la vida eterna me va a ser mucho más fácil poder sobrellevarlo, aunque puede tener ahí su dificultad.
pero voy a poder sobrellevarlo. Y el Señor decía, el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y cuando hablamos de pudrir, o podrir será, dice que es destruir, que es quitar. Ese yugo que aqueja tu vida, no sé cuál es, porque cada uno conoce lo que vive interna, diaria, emocional, espiritualmente, cada uno sabe. Medite usted en ese yugo que usted tiene sobre su espalda, sobre su cuello, que lo hace estar así, que lamentablemente, amados hermanos, a veces hasta se ve físicamente. Y la gente puede caminar y usted los ve que andan así. Y usted dice, pero ¿cómo? Si tiene todo, si tiene la abundancia de Dios. Porque hay un yugo que no han quitado de sobre su espalda y no es físico, es espiritual. Porque no han entregado completamente su vida al Padre como para que la unción del Santo venga a romperlo, venga a echarlo fuera, venga a quitarlo, a destruirlo. Y cuando algo se destruye, ¿se puede volver a reutilizar? No. Cuando algo se destruye, ya no sirvió más. Pero a veces buscamos cómo agarrar goma loca para volverlo a pegar, para volvernoslo a poner. ¿Y por qué hacemos eso? Si ya Dios nos ha hecho libres y somos más que vencedores, y donde está el Espíritu de Dios y está en nosotros, ¿qué tiene que haber? Libertad. ¿Por qué ponemos un yugo en nuestra cerviz que no nos ha mandado el Señor a poner? Ya no somos más esclavos ni del temor ni del pecado. Somos prisioneros, pero prisioneros de esperanza, porque el Rey del cielo es el que gobierna nuestras vidas. Entonces, ¿por qué, amados hermanos, no permitimos que el Espíritu pudra ese yugo? Que lo quite a causa de la unción, a causa de ese Espíritu Santo que viene a romper, que viene a traspasar a través de su palabra, a cortar, como dice, esa espada de doble filo penetra en lo más profundo. Tiene filo no solo por un lado, por los dos, porque necesita cortar todo lo que estorba en nuestro interior. Tuétanos, de acuerdo a lo que dice la palabra, ¿verdad? Las coyunturas, todo lo que nos tiene ligados, unidos al mundo, los que nos tiene ligados y unidos a nuestra forma vieja de pensar, tiene que ser cortado, tiene que ser quitado, tiene que ser destruido de medio de nuestras vidas. Lo queremos, amados hermanos, porque si en verdad todos los queremos, vamos a levantarnos siempre en el nombre del Señor a pesar de las circunstancias. Vamos a decir, Señor, todo lo puedo en Cristo, porque tú eres quien fortalece mi vida, tú eres quien anima mi vida. Dice su palabra en los salmos, el salmista decía, tú eres quien levanta mi cabeza, tú eres mi gloria. Pero lo vivimos, lo sentimos, lo experimentamos en nuestras vidas, trabajamos porque sea real en nosotros, o es de la boca para afuera que yo lo expreso. Ya no tiene que haber yugo, amados hermanos. Esa unción, su Espíritu quitó todo lo que estorbaba para que tuviéramos una comunión, porque aún un símbolo, el cuello es lo que une la cabeza con el cuerpo, y ahí está el yugo, de acuerdo, digamos, si uno lo ve en el simbolismo con los bueyes, en el cuello. ¿Qué está impidiendo que podamos tener un acceso a la presencia de Dios o aún ser uno con nuestro amado? ¿Qué está impidiendo que la conexión de lo que sale de la cabeza sea lo correcto para que así mis acciones sean de acuerdo a la palabra de Dios? Porque si no son de acuerdo es porque tal vez ahí está el yugo. Y es ahí donde tenía, como decía la hermana, pedirle al Señor que todos los días me unja para que esas moscas que quieren podrir mi vida sean quitadas. La negatividad, la pasividad, el conformismo, el menosprecio, el chisme, la murmuración, son yugos que cada uno de nosotros nos ponemos sobre nuestra cerviz, que tienen que ser quitados. Prácticas de pecado, amados hermanos, que el pueblo a través de este reino asirio y aún el de Babilonia y Egipto, todos los que los tuvieron, Persa, Medos, porque fueron muchos los que vinieron a estar encima del pueblo de Israel. Pero les era necesario para que entendieran que sus ojos tienen que estar puestos en el invisible, porque el que gobierna sus vidas es el Todopoderoso, porque ellos decidieron en un momento determinado decir, lo dejo todo por seguir a Cristo, porque eso no fue lo que hizo Abraham.
Y el pueblo de Israel no fue descendiente de Abraham. Y él dejó su tierra, dejó su parentela, dejó todo para ser peregrino y extranjero en medio de esta tierra. ¿Qué debía de haber hecho el pueblo de Israel? Si venía con esa misma línea, dejar todo, su tierra, su parentela, y entender que era peregrino y extranjero en este lugar. Nosotros somos peregrinos y extranjeros, por lo tanto no hay nada que nos pueda amarrar a este lugar. Y si hay algo que nos quiere amarrar, lo quitamos en el nombre del Señor. Amén. Voy a dejarlo hasta aquí, amados hermanos. No hemos terminado, para que por favor vengamos afiladitos la próxima semana para continuar viendo lo que el Señor quiere seguir enseñándonos a través de esta abundancia, a través de este pasaje que ha sido muy provechoso, y sé que seguirá siendo muy provechoso para cada una de nuestras vidas. Vamos a estar poniéndonos en pie en esta mañana, amados hermanos. Todavía nos restan unos cuantos pasajes de esta parte en este versículo 5, pero mientras llegamos al final de él, pidámosle al Señor que su unción esté en nosotros, que si ya está, pues se siga avivando, y que si no ha estado, porque tal vez nos hemos olvidado, Señor, empieza a descenderla a partir de hoy en medio de mi vida, para que todo lo que yo enfrente lo haga varonilmente, me esfuerce y sea valiente. Amén. Vamos a estar presentando la palabra y después vamos a estar despidiendo el servicio. Bendito Dios, Señor, gracias, Padre. Siempre hay gratitud en mi boca, Señor, a causa de tu palabra, porque tú eres fiel, eres real, Señor. Porque tú claramente hablas a nuestras vidas, porque nos enseñas con amor a cada uno de nosotros, Padre. Mira, Señor, este pasaje que iniciamos a ver en esta mañana, Padre. Que podamos clamarte a ti, Señor, para que tú vengas a ungir nuestras cabezas. Para que tú empieces, Señor, con esa unción, Señor, con esa prosperidad, con esa abundancia, Señor, a romper de nuestra mente y de nuestro pensamiento todo lo que pueda estar impidiendo que tu obra transformadora continúe dándose en cada una de nuestras vidas. Hoy te pedimos que tu Espíritu, Señor, siga visitando nuestro interior. Que nos sigas ungiendo como esos sacerdotes, Señor, que somos de ese templo donde tú habitas, Padre. Para que entonces, Señor, lo que mostremos siempre a donde quiera que vayamos sea tu luz, tu poder, tu amor, tu autoridad, Padre. Que podamos, Señor, reinar en medio de nuestras vidas a través de esa unción, Señor. Y que esa no se quede ahí, sino que pueda rebosar, Señor. Pueda, Señor, mostrarse en abundancia en medio de las naciones, Padre. Para que así muchos otros puedan volver a tus pies, puedan venir a tu camino también y puedan recibir, Señor, de ese ungüento, Padre Santo y poderoso que tú quieres hacer descender. Gracias por tu pueblo, Señor, que permanece siendo fiel, Padre. Bendícelo, guárdalo, Señor. Instrúyelo cada día en tu palabra, Señor. Aún redarguye, Señor, confronta nuestras vidas, Padre. Para que podamos alcanzar esa mente de Cristo, Señor, y de esta manera, Padre, podamos proseguir completamente sus pisadas, Señor. Te pido, Padre, que nos lleves con bien, Señor, a nuestros hogares. Que sea tu Espíritu acompañándonos en esta semana, Señor, que estamos iniciando. Que nos dé nuevas fuerzas en nuestro trabajo, en nuestros estudios, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que el miércoles vengamos con gozo a seguir recibiendo tu mensaje. Gracias por tu fidelidad. Toda la gloria sea para